Un nuevo día ha llegado y es realmente maravilloso. Les deseo a todos mis seguidores un día increíble. Gracias por estar siempre ahí y por todo su apoyo. Hoy cuando Tuna despertó, lo primero que vio fue a su hermana mayor, Alex, acompañada de Alex. El rostro de Tuna estaba completamente desconcertado. Ella no sabía qué esperar de la visita, ni qué intenciones tenía la hermana de Alex al llegar hasta allí. ¿Será este el inicio de algo bueno? ¿O hay algo en el aire que nos indica que se avecinan problemas? El misterio está en el aire, y la incertidumbre domina la mente de Tuna. Su sorpresa es evidente, pues nunca imaginó encontrarse con esta situación tan inesperada al comenzar el día. Ahora bien, ¿qué opinas de las acciones de la hermana de Alex? ¿Está ella allí para hacer una sorpresa agradable? ¿O hay algo más detrás de su visita? Las preguntas y especulaciones no dejan de surgir mientras nos preguntamos, ¿cuáles serán los verdaderos motivos de este encuentro? ¿Es un gesto amistoso o algo más complicado está por suceder? Este encuentro parece ser más que una simple casualidad, y no podemos dejar de preguntarnos cómo afectará la relación entre Tuna y los demás personajes. ¿Será este un giro positivo o algo que pondrá a prueba la fuerza de los lazos entre ellos? Sin duda, todos estamos expectantes por lo que sucederá a continuación. No se pierdan esta intrigante historia y no olviden compartir sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la visita de la hermana de Alex? ¿Cuáles creen que son sus verdaderas intenciones? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios y acompáñenme en este emocionante viaje. Después de cenar con Tuna, Alex decidió regresar a casa para descansar. Al llegar encontró a su madre y a su hermana conversando animadamente. Alex se acercó y se unió al ambiente relajado de la conversación. Alex, ¿de qué están hablando tan contentas mamá, madre de Alex? Estábamos charlando un poco y tu hermana me contó que mañana viene con su esposo y sus hijos a la casa y quería que yo fuera a visitarlos. Hermana de Alex. ¿Ya comiste, Alex? ¿Por qué llegas tan tarde hoy? Alex, sí, ya comí. Fui a trabajar y de paso aproveché para llevar a Tuna y su mamá a la granja. Por eso me quedé a cenar con ella. Madre de Alex. Ah, entonces Tuna ya llegó a la granja. Qué alivio, pensaba que no iba a llegar a tiempo. La conversación continuó, mientras la familia disfrutaba de una atmósfera cálida y tranquila. Alex, al escuchar sobre la visita de su hermana, no pudo evitar sentirse un poco nostálgico. Era una ocasión especial, pues su hermana venía a pasar un tiempo con ellos, lo que siempre significaba momentos agradables de convivencia. Después de un rato de plática, Alex decidió subir a su habitación para descansar un poco. Estaba agotado después de un día largo, y lo único que quería era relajarse y desconectar un rato. Sin embargo, su mente seguía dando vueltas a las conversaciones que había tenido pensando en lo que sucedería al día siguiente con la llegada de su hermana y su familia. Al estar solo en su habitación, Alex reflexionó sobre lo importante que era tener a su familia cerca, especialmente en momentos como estos. A pesar de las diferencias y los pequeños malentendidos que a veces surgen, siempre había algo reconfortante en la calidez de un hogar lleno de risas y amor. Así, con una sonrisa en el rostro, Alex se acomodó en la cama, cerró los ojos y pensó en lo que el futuro les deparaba. Mañana sería un día lleno de sorpresas y estaba listo para disfrutarlo. La mañana siguiente, mientras Alex seguía concentrado en su trabajo en su habitación, escuchó un suave golpe en la puerta. Era su hermana. Ella entró con una sonrisa como siempre, pero había algo en su mirada que indicaba que quería hablar de algo importante. Hermana de Alex. ¿Qué haces, Alex?
Alex, solo estoy ocupándome de algunos asuntos. ¿Pasa algo, hermana? Hermana de Alex, bueno, estoy a punto de regresar a casa y quería preguntarte si cuando tengas un momento libre podrías acompañarme a visitar a Tuna. Me gustaría verla una vez más. La verdad es que me siento un poco culpable por no haberme acercado antes. Alex, claro, no hay problema. De hecho, esta mañana tengo tiempo. ¿Te parece bien, hermana de Alex? Perfecto. Voy a bajar a prepararme y cuando esté lista nos vamos. Alex. De acuerdo, yo también me cambio y bajo enseguida. Las palabras de su hermana no pasaron desapercibidas para Alex. Parecía genuinamente preocupada por haber dejado pasar la oportunidad de conocer mejor a Tuna, y su deseo de pedir perdón por no haber estado más cerca de ella lo hizo reflexionar. Sin embargo, había algo que le parecía curioso. ¿Sería esa la verdadera razón de la visita? ¿Realmente quería su hermana solo disculparse? ¿O había algo más detrás de su actitud? Mientras Alex se preparaba para acompañar a su hermana, no podía evitar preguntarse si la visita sería un cierre definitivo de ese capítulo, o si las intenciones de su hermana eran más profundas de lo que parecía. A pesar de la cordialidad, Alex había notado que las relaciones familiares a menudo guardan secretos no dichos. Quizás su hermana no solo quería pedir disculpas, sino que también podría estar buscando algo más en esta visita. El ambiente estaba tranquilo, pero el corazón de Alex palpitaba con la idea de lo que podría estar por venir. Había muchas preguntas sin respuesta, y estaba claro que la visita a Tuna no era solo una simple muestra de cortesía. Su hermana parecía querer hacer las paces, pero Alex también se preguntaba si había algo más que no había sido revelado aún. Finalmente, después de unos minutos, ambos salieron de la casa, subieron al coche y se dirigieron a la granja. A medida que el vehículo avanzaba por el camino, Alex reflexionaba sobre lo que sucedería en esa reunión. Estaba claro que no solo sería un encuentro de cortesía, sino que algo más se estaba gestando entre las tres personas involucradas. Las conversaciones pasadas, los malentendidos y las tensiones familiares que habían quedado sin resolver estaban a punto de salir a la luz. Y Alex estaba decidido a entender qué era lo que realmente estaba pasando. El paisaje por el que pasaban se desvanecía en la mente de Alex mientras se sumergía en sus pensamientos. ¿Qué haría Tuna cuando se encontrara con la hermana de Alex? ¿La aceptaría como una amiga o había demasiados obstáculos por superar? Y lo más importante, ¿qué haría él en ese momento? Las respuestas estaban por llegar. Pero una cosa era cierta. La visita a la granja no solo sería una ocasión para decir hola y adiós, sino que marcaría el comienzo de algo más profundo, un momento de reflexión para todos los involucrados. Cuando llegaron a la granja, el ambiente estaba sereno, casi como si el lugar mismo supiera que algo importante iba a suceder. Alex y su hermana caminaron juntos hacia la casa de Tuna. Cada paso que daban parecía acercarlos a la respuesta que tanto buscaban, aunque nadie sabía qué depararía el futuro. Ahora queda una gran pregunta. ¿Realmente la hermana de Alex solo quería disculparse y despedirse de Tuna? ¿O había algo más que no había dicho? ¿Será esta una verdadera reconciliación o un simple gesto para calmar su conciencia? Las respuestas las tendremos solo cuando el encuentro se realice. Pero lo único que Alex sabe con certeza es que este día será recordado como un punto de inflexión en la historia de todos ellos. Y por supuesto, como siempre, todo esto dependerá de lo que Tuna decida hacer al recibir a la hermana de Alex. Tuna estaba ocupada limpiando la casa cuando de repente escuchó el sonido familiar de una llamada. Al salir rápidamente, vio a Alex acompañado de su hermana. La sorpresa fue inmediata y sin perder tiempo corrió hacia ellos para saludarlos. Tuna,
Hola, hermana de Alex. Hola, Alex. Con una sonrisa, tú. Na los invitó a sentarse en el salón y corrió a la cocina para preparar algo de beber. Tuna. Por favor, siéntense. ¿Quieren algo de beber? Hermana de Alex. Gracias, Tuna. He venido a visitarte con un pequeño obsequio para ti y el bebé. Espero que lo aceptes. Tuna, no hace falta que me traigas regalos, hermana. Lo importante es que has venido a visitarnos. Hermana de Alex. No, por favor, toma el regalo. No seas tímida. Tuna. Muchas gracias, lo acepto con gusto. Mientras entregaba el obsequio, Tuna no pudo evitar sentir curiosidad por la visita de la hermana de Alex, ya que no era común que llegara tan temprano. Tuna. Entonces, ¿qué los trae por aquí tan temprano? ¿Hay algo que necesiten, hermana de Alex? Pues, hoy vengo a visitaros a ti y al bebé. Además, hay algo que quiero hablar contigo. Como pronto me voy a casa con mi familia, quise aprovechar para verte antes de irme. Tuna. Oh, ya te vas. ¿Vas a quedarte más tiempo con Alex y con la tía? ¿O ya es hora de que regreses a tu casa? Mientras la charla seguía, la hermana de Alex se mostró un poco más seria y se notaba que había algo importante que quería compartir. Hermana de Alex. Quiero hablar contigo sobre algo importante. A partir de ahora tu tarea será quedarte aquí para cuidar al bebé. Y si hay algo más que Alex necesite de tu ayuda, no dudes en quedarte a trabajar aquí. Ya has pasado bastante tiempo con nosotros, así que estoy segura de que te has acostumbrado al trabajo. Puedes quedarte tranquila. Tuna, claro, entiendo. Gracias por confiar en mí. Hermana de Alex. Y por último, quiero disculparme por lo que ocurrió antes. La verdad, no quería ser tan dura contigo, pero en ese momento me sentí un poco confundida y no entendí bien la situación. Tuna. No hay problema, de verdad. Ya lo he olvidado. Hermana de Alex, aún así me gustaría pedirte perdón. Espero que podamos dejar atrás todo eso y seguir adelante. Tuna, no te preocupes, hermana. Ya lo olvidé, no hay nada que perdonar. La atmósfera comenzó a relajarse cuando la hermana de Alex, visiblemente más tranquila, preguntó por el bebé. Estaba ansiosa por verlo, ya que no había tenido la oportunidad de pasar tiempo con él hasta ahora. Hermana de Alex. ¿Y el bebé? ¿Puedo verlo? Me encantaría saludarlo y verlo de cerca. Tuna. Por supuesto, ven. Vamos a verlo. Los tres se dirigieron al cuarto donde descansaba el bebé, y mientras se acercaban, la alegría y la calidez del momento hicieron que todos se sintieran más cerca que nunca. El ambiente se llenó de risas y palabras tiernas, mientras la hermana de Alex observaba al pequeño con ternura. La conversación fluyó de manera más fluida y natural, mientras los tres se sentaban a jugar con el bebé. El tiempo parecía volar mientras compartían risas y buenos momentos. En esos instantes, las tensiones pasadas comenzaron a desvanecerse, y lo único que quedaba era una sensación de paz y armonía. La hermana de Alex, que inicialmente había llegado con un poco de nerviosismo y preocupación, comenzó a relajarse al ver lo bien que estaba todo. Era como si el aire pesado que había estado rondando entre ellas se hubiera disipado por completo. Tuna, por su parte, sentía que también había dejado atrás cualquier resentimiento que pudiera haber tenido, ya que la visita de la hermana de Alex le ofreció la oportunidad de sanar viejas heridas. La conversación, que al principio estuvo llena de tensiones no resueltas, ahora fluía con naturalidad y afecto. Todos estaban aliviados, y ese encuentro había resultado ser mucho más que una simple visita. Era un paso hacia la reconciliación, una oportunidad para renovar los lazos familiares y poner fin a los malentendidos. Al mirar a su alrededor, Tuna sintió que algo importante había cambiado entre ella y la hermana de Alex.
Ya no era solo una visita para disculparse, sino una verdadera conversación para sanar las diferencias. El gesto de la hermana de Alex, de reconocer sus errores y disculparse sinceramente, había tenido un gran impacto en Tuna. Ella, a su vez, no solo aceptó las disculpas, sino que también mostró una disposición total para dejar atrás el pasado y seguir adelante. El bebé, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, seguía siendo el centro de atención. Con cada sonrisa y gesto tierno, la familia parecía reencontrarse en un momento lleno de amor y comprensión. Este encuentro aparentemente simple marcó el comienzo de una nueva etapa para todos ellos. Un capítulo donde los malentendidos se resuelven, las relaciones se fortalecen y el amor familiar se renueva. La hermana de Alex y Tuna, aunque al principio desconfiadas, ahora parecían más unidas que nunca, compartiendo un entendimiento y un respeto mutuo que fortalecería su vínculo en el futuro. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los tres se despidieron con sonrisas genuinas. La paz reinaba en el aire y todos sabían que este era el inicio de algo bueno. Una nueva oportunidad para disfrutar juntos de los momentos felices, dejando atrás las sombras del pasado. Este día, sin duda, quedaría grabado en sus corazones como un recuerdo de crecimiento, perdón y un futuro prometedor. Chí anh và anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ về cô ấy cô đơn, không biết rằng mọi người đang tuyệt vọng tìm kiếm cô. Những khoảnh khắc họ gặp nhau, những cuộc trò chuyện và những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống bên nhau hiện về trong đầu anh như những kỷ niệm quý giá mà anh muốn giữ gìn bằng mọi giá. Về phần mình, Alex, người đã cùng Tử Na trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, anh cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó quan trọng kể từ khi cô ấy rời đi. Nỗi đau đớn nhấn chìm anh, nhưng khao khát vẫn tìm thấy cô vẫn thôi thúc anh. Anh biết rằng dù dường như mọi thứ đã mất hết thì việc tìm kiếm là lựa chọn duy nhất. Anh không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Nỗi đau mất đi một người quan trọng như vậy đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cảm giác Tử Na có thể đang ở đâu, có thể chờ đợi được giải cứu để tiếp thêm động lực cho họ, bất chấp những thất bại trước đó. Khi họ đi qua những con phố trên làng, họ gặp phải những người quen nhưng không ai biết gì cả. Mỗi khi ai đó định phục định và họ lại gặp những nỗi đau trong lòng, ý nghĩa rằng mình có thể